1600 en las Islas Canarias. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB, y os doy la bienvenida a un nuevo webinar en directo, un webinar en vivo. En este caso, hablando de las diferencias, ¿no?, y similitudes entre renta fija y renta variable, o más bien ventajas e inconvenientes de cada una, y por cuál decantarnos en tiempos de COVID-19, ¿verdad? Sobre todo ahora en esta fase de cura, ¿no? De salida de esa especie de confinamiento al que nos hemos visto sujetos en estos últimos meses, prácticamente durante el segundo trimestre, ¿verdad? Ese escenario tan anómalo para nosotros, al que desde luego no estábamos acostumbrados ni hemos, evidentemente, estado nunca en ese escenario. Y bueno, vamos a ver en el mercado, que es lo que nos ocupa, en qué se ha traducido. ¿De acuerdo? Antes de nada, ya sabéis, me gusta decirlo siempre al principio del seminario, si alguien no me escucha o tiene problemas, ya os digo, para escucharme o ver la pantalla, como se suele decir en los enlaces sociales, que hable ahora o calle para siempre, ¿verdad? Vale, verá, justo. Ya estabais comentándoos algunos que efectivamente se ve todo bien, se ve la pantalla, fantástico. Ahí Mario, muy rápido. Gracias, Mario. Y bueno, los demás también comentando, efectivamente, se ve bien, perfecto. Pues antes de acceder a la ventana mágica de XStation 5, aquí en este caso tenemos abierto Investing. Ya sé que es una de las fuentes más comunes quizá de información que soléis revisar, lo cual es totalmente normal. De hecho, pues es una de las webs de contenido, ¿de acuerdo? Que para aquellos que todavía no tengáis habilitada XStation, vuestra cuenta real o demo, ¿de acuerdo? Pues es una muy buena fuente de investing para revisar, aunque sea a título general, pues las pinceladas de mercado cada día, es decir, las noticias más relevantes y qué es lo que nos cabe esperar para cada jornada como inversores, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, he querido seleccionar Investing para que hagamos un rápido repaso al mercado de renta fija, nacional e internacional. Un breve vistazo como os digo, panorama de renta fija para ver en qué escenario nos movemos. ¿Estamos en un escenario de confort? ¿Estamos en arenas movedizas? ¿En qué estadio? ¿En qué escenario estamos? En el caso de España, fijaos, es más que evidente que todo el tema de deuda a corto plazo está funcionando pues claramente de manera más sosegada, de manera más, en este caso más negativa que todo lo que implica a largo plazo, a partir de 5 o 10 años. Estamos hablando tanto de bonos como de obligaciones del Estado. En el caso del bono español a 2 años, fijaos, la variación que tenemos en tiempo real, obviamente. Fijaos, esta variación que tenemos es ya muy cercana al 7% abajo. Sin embargo, a partir de la ventana o marco temporal de 5 años en adelante, vemos cómo las cifras se tornan positivas. Tenemos ahí brotes verdes, como quien dice. En el caso internacional, empezando por Estados Unidos, yo creo al final es donde más tenemos puesto el ojo, pues el bono a 10 años, el T-Note, ¿verdad? Que es como se conoce. Aquí lo tenemos listado o nombrado Estados Unidos a 10 años. También rentabilidad positiva, 1,82%, ese rédito, ¿no?, que nos está aportando la renta fija a largo plazo, ¿de acuerdo? Sucede algo similar con Canadá y con Brasil. En el caso de Canadá, no muy lejos de la rentabilidad que nos aporta el T-Note. Tenemos ahí un 1,55, 1,56 al alza, ¿de acuerdo? También en renta variable, en renta fija a 10 años en Canadá. Y en Brasil, un país, por cierto, muy sacudido por la crisis del COVID-19, de la COVID-19. Y, un país que, por desgracia, no tiene los mismos recursos que otros países más industrializados, digamos, más avanzados en materia biológica, en materia tecnológica quizá, y que está sufriendo, ¿no? Está basculando, está renqueando ante esa COVID-19 que nos ha asolado a nivel global. Aún así, el bono a 10 años, como veis aquí, también responde de manera positiva, en este caso un poquito más tímidamente, con un 0,85% al alza, ¿de acuerdo? Disculpad que he abierto otra pestaña. Si volvemos a Europa, nos vamos al territorio europeo, ¿de acuerdo? Pues prácticamente a excepción de Italia, que como ya vemos responde negativamente también a largo plazo. En el caso de Alemania, el Bund, ¿verdad?, el bono de 10 años, tenemos una variación, una rentabilidad del 6,39% arriba.
¿verdad? Si bien es verdad que los rendimientos están siendo negativos, vemos cómo se comienza a salir poco a poco de ese escenario, convulso, de ese escenario sobre todo de inestabilidad al que nos derivó ese confinamiento y que, bueno, sacudió todos los mercados, renta fija y renta variable. En el caso de Francia y Reino Unido es donde mayores rendimientos, mayores réditos estamos observando, mayor velocidad a la hora de transformar esos rendimientos de menos a más. En el caso de Reino Unido ya nos movemos en cifras positivas. En España, fijaos aquí también, ¿de acuerdo? En Italia hay con un rendimiento del 1,327, sin embargo, con una variación negativa, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaos, tenemos un resultado que a priori parece positivo, y en este caso cuando decimos positivo es de recuperación, eso sí, lenta, paulatina, muy progresiva, de renta fija, que sin embargo continúa no siendo la opción principal por parte del inversor o inversora a la hora de enfocar el mercado, ¿de acuerdo? Si nos vamos, antes de acceder a XStation, si continuamos con este análisis, si nos desplazamos un poquito más hacia el este, trabajando en la zona de Asia-Pacífico, fijaos, los bonos a largo plazo de Japón, que ya sabéis que históricamente Japón, por sus políticas económicas, ¿verdad? Por las políticas del suministro Shinzo Abe, el ministro de Economía, esa política que, bueno, al final acabó teniendo su nombre, las Abenomics, que se denominan, ¿de acuerdo? Esas políticas muy destinadas a ese control de gasto, digamos, muy ajustado, muy medido, y que, sin embargo, pues en el escenario actual no está aportando, digamos, la solidez que se esperaba de ello, lo que podemos ver reflejado en este caso en el rédito, en el más que negativo rédito que tienen sus bonos a 10 años. Recordemos que Japón en este caso, pues en muchos casos ha sido un estandarte, incluso podríamos decir, en términos de valor refugio. Ya sabéis que estos términos como este, que son muy comunes dentro del mundo de la inversión, pero muchas veces no sabemos a qué nos referimos, ¿no? Al hablar de eso, al final cuando hablamos de un valor refugio estamos hablando de un activo financiero, hablando en este campo, ¿no? En concreto estamos hablando de un activo financiero al que acudimos generalmente en momentos de inestabilidad, en momentos en los que los datos macro no acompañan, en momentos en los que, por ejemplo, los datos de ventas minoristas, datos de vivienda, datos de PIB, datos de IPC, ¿verdad? Estos datos tan importantes a la hora de medir la salud financiera y económica de un país no nos responden de la forma adecuada. Este es el tipo de valores a los que nos vamos a dirigir, ¿de acuerdo? En este caso, en Japón, pues el yen japonés ha sido uno de los valores a los que más se ha recurrido en estos momentos. Evidentemente, ahí estamos hablando de divisa, aquí de renta fija. Vemos que efectivamente la renta fija no responde de la misma forma. Sin embargo, el yen japonés, aún así, continúa siendo una de las divisas, como ya sabéis y como habréis visto a través de XStation, una de las divisas más negociadas, en pares de divisa, por supuesto. En el caso de Hong Kong, el índice, ya sabemos, bueno, Hong Kong en este caso, cuyo índice también ha mostrado bastante convulsión en estos últimos meses. En el caso de la renta fija, China tampoco está respondiendo de manera positiva actualmente, con un 6%, algo más de un 6% a la baja en su bono a 10 años. Y Australia es la única que se mantiene dentro de una línea neutral, con apenas un 0,22% de progresión o de variación, en este caso, positiva. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta que se nos formula, vamos a la ventana mágica de XStation. ¿Cuál sería nuestra mejor herramienta, nuestro mejor instrumento? ¿Podríamos recurrir a la renta fija, a la renta variable? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahora analizado el escenario de renta fija a título general, evidentemente, esta es la duda que siempre se nos plantea. Podemos hacer una de las dos, ¿cuál nos vendría mejor? Podemos utilizar un híbrido. Ya sabéis que tenéis las tres opciones en XStation 5, ¿de acuerdo? Fijaos aquí, tenemos un resumen de los más negociados, como pueden ser el bono alemán a 10 años. Ya habéis visto la cotización del precio. Fijaos, vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis mejor. Fijaos que efectivamente, como en el resto de activos, también hemos tenido o también hemos observado en ese mes de marzo, a mediados de ese mes de marzo, cuando se comenzó a extender esa voz de alarma derivada de la COVID-19, vimos o empezamos a ver esas caídas, esos decrecimientos masivos en una multitud, en una infinidad de activos. Fijaos aquí, caídas tan significativas como la que vemos aquí, de casi un 6%, que para un instrumento de renta fija, quizá para uno de renta variable, según qué tipo de instrumento, no tendría por qué ser una pérdida abismal. En un caso como este, en los bonos
y obligaciones del Estado, sí que estamos hablando de una pérdida significativa, más de, bueno, casi un 6% abajo desde pues, el 19 de marzo. Bueno, fijaos, en la sesión intradía, en el mismo 19 de marzo, vimos esa caída abismal, de acuerdo, de casi el 6%, y sin embargo, fijaos, la fluctuación ha sido progresivamente positiva, incluso con algún notable gap en la cotización, gap al alza en este caso, que se produjo pues hace 2 semanas, la primera semana de junio, que nos llevó desde la frontera de los 170 euros, por ejemplo, como veis aquí, de acuerdo, pues a prácticamente los 173, un gap bastante considerable, en este caso un hueco en la cotización que nos confirmó la tendencia alcista con algún cruce de medias móviles como tenemos aquí indicadas, medias móviles a 50 y 200 sesiones, ¿de acuerdo? Un espectro, la verdad, que bastante más amplio para poder evaluar qué es lo que sucede en esa ventana temporal medioplacista. En el caso del boom ya vemos que efectivamente ha respondido bien al escenario crítico, ha conseguido recuperar pues vemos una gran parte de esa pérdida que arrastró desde el día 19 de marzo, ¿verdad? Esa segunda quincena, esa segunda mitad del mes de marzo, ese mes tan convulso, ¿verdad? Ese mes que lo inició todo para el escenario de bolsa. Y es algo muy similar a lo que ha realizado el SATS, aunque en este caso se ha recuperado de manera aún más paulatina. E incluso, fijaos, en este caso lo que hemos hecho es navegar en una especie de camino lateral, ¿de acuerdo? De reduciendo un poquito más el gráfico. Fijaos con ese mínimo local e incluso diría anual que se llegó a alcanzar también en el mes de marzo en los 111,90, ¿verdad? Y fijaos, es de hecho un mínimo que se llegó a retestear, incluso a atravesar, ¿verdad? Pues hace relativamente poco. Esto ya estamos hablando de una cotización más cercana a los días actuales. Antes de continuar, nos pregunta María Isabel, ¿en este producto también existe el gap? Sí, por supuesto. Es decir, aquí también hay huecos en la cotización. Pueden ser huecos alcistas o bajistas. En el caso que hemos visto del Bund, ¿verdad? Del 1 a 10 años, en este caso era alcista. Cuando se producen en esta dirección, lo que hacen es confirmar ese inicio de tendencia o confirmar esa tendencia alcista que nos ha llevado el precio desde los 171, 172 o en este caso 173 en la apertura del día 5 hasta sus 175,60 actuales. No es lo que ha sucedido en el caso del SAT. Aquí vemos que no ha habido huecos en la cotización. Ha sido una cotización, la verdad, que en algunos tramos bastante más lateral y que en este caso no se ha recuperado a la misma velocidad a la que lo ha hecho el boom. De hecho, lo cual tiene bastante lógica si pensamos en que nuestro foco como inversores generalmente, por defecto, no tiene por qué ser la norma general, pero generalmente, valga la contradicción, solemos tener el objetivo más en el largo plazo donde encontramos más seguridad, ¿de acuerdo? Y donde históricamente los bonos o obligaciones del Estado pues mejor, digamos, responden y aunque no necesariamente respondan mejor en términos de rédito, de rendimiento, sí que es cierto que nos aportan esa estabilidad que buscamos en cartera, que es al final del día lo que buscamos, estabilidad, ¿de acuerdo? Y sobre todo en los días que corren es algo complicado de encontrar. Esto en el caso del SATS. Si nos vamos al T-Note, al bono de Estados Unidos, ya habíamos visto que era uno de los que mejor respondían. En el caso, bueno, de sus cotizaciones, fijaos aquí, ¿vale? Aquí también hemos avanzado en una especie de canal lateral con una especie de techo muy cerca de los 140 dólares, un suelo que se testeó en un par de ocasiones, fijaos aquí, en la jornada del 6 de mayo, ¿verdad? Muy cerca de los 139, entre los 138 y los 139, se volvió a testear aquí, en este punto, el día 16 de junio, hace poco más de una semana, y tocando ese mínimo local, fijaos aquí, ese mínimo local, si hacemos un poquito más de focus, ¿vale? Vamos a darle aquí para que nos elimine el mover a cotización actual, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de lupa para ver ese mínimo local que se llegó a atravesar, casi diría que anual, en 136,90, ¿verdad? Que se alcanzó la primera semana de junio. Un pequeño desliz en esa cotización lateral que estaba teniendo el bono hasta entonces, que se ha recuperado progresivamente y de hecho con bastante fuerza, como veis aquí, ¿verdad? Si utilizamos de nuevo la herramienta de cruceta, fijaos que se ha recuperado de manera progresiva, con bastante fuerza y bueno, ha recuperado ahí un 1,25% hasta su nivel actual. Esto en el caso de la renta fija. El caso de la renta variable, como ya sabéis, lo hemos trabajado mucho aquí en la sección de vídeos con el magistral Darío García, en los análisis y comentarios sobre acciones y también en el canal de Pablo Gil. Habréis visto ya de manera amplia, de manera detallada,
qué es lo que está sucediendo en el mercado de renta variable, como hemos comentado también en otros seminarios aquí, en los seminarios de XTB, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido en la renta variable? También lo trabajamos aquí, en inversión al contado versus CFDs, pero la pregunta es, yo ya sé cómo está la renta variable, tengo algunas pinceladas sobre la renta fija, ¿puedo utilizar un producto que aúne ambas cosas y me dé esa seguridad que yo quiero buscando un rédito mayor que el que me pueda ofrecer la renta fija, pero sin arriesgar en términos de riesgo, en términos de volatilidad, tanto como estoy arriesgando quizá a día actual, a día de hoy en renta variable? Por supuesto, ya sabéis cuál es la respuesta. Además, un activo que a mí personalmente me parece bastante completo, que es el ETF. ¿De acuerdo? Si aquí ponemos bonds, ¿de acuerdo? La parte, en este caso, la expresión inglesa que determina a los bonos, a las obligaciones en varias ventanas temporales, en este caso a largo plazo. Fijaos todo lo que vamos a obtener. De hecho, al poner bono ya nos está lanzando una gran cantidad de ETFs. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis mejor. Fantástico. Fijaos qué gran cantidad de bonos tenemos aquí. Bonos de diferentes casas de análisis, iShares Score, tenemos también Vanguard, tenemos Lyxor por ahí abajo también. Ya os digo, tenemos una amplia gama. Es decir, y también lo bueno es que tenemos, además, a través del ETF podemos encontrar una serie de réplicas, porque ya sabéis que el ETF, para quienes no lo sepáis, es básicamente un fondo cotizado. Es la expresión inglesa de un fondo cotizado. ¿Qué significa esto? Que es una cesta de valores o un fondo, sin ir más lejos, que replica la progresión de, o bien puede ser una cesta de valores, o bien puede ser un índice o un sector de un índice, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tecnológico, ¿vale? El ETF tecnológico del DAX, por ejemplo. O replicar una materia prima, por ejemplo, un ETF sobre paladio o sobre oro, o replicar directamente un índice, ETF sobre el IBEX, el doble apalancado, algunos de ellos preguntáis mucho por él, o directamente pues puede ser un ETF que replique, como en este caso, a bonos, a una cesta de bonos que pueden ser de mercados emergentes, puede ser de, ya os digo, de bonos a largo plazo, obligaciones a largo plazo en Estados Unidos, Latinoamérica, Asia-Pacífico y un largo etcétera. Fijaos aquí lo largo que es el listado, bonos de 7 a 10 años, por ejemplo, en escenario europeo, cotizando tanto en euros como en dólares. Lo digo sobre todo para los que tengáis cuenta en ambas divisas. Los que tengáis cuenta en euros simplemente tenéis que tener en cuenta el tipo de cambio. Los que tengáis cuenta en dólares no lo necesitaréis si adquirís, pues evidentemente, bonos o ETFs en este caso que repliquen cestas de bonos que coticen en dólares, ¿de acuerdo? A diferentes franjas temporales, a 20 años, por ejemplo, es aquí, de 7 a 10, incluso había algunos por debajo, ¿verdad? También de otras entidades que no he mencionado antes, como JP Morgan, muy interesantes para revisar. Y en el caso, por ejemplo, uno de los casos en los que más focus se ha hecho en estas últimas semanas, vamos a poner emergente, para que veáis a lo que me refiero. Emerging. Fantástico. Por ejemplo, este es uno de los mejores ejemplos de, de ETF, de fondo cotizado, que en este caso es constituido o está constituido, vamos a hacerlo más grande para que lo veáis, ¿de acuerdo? A quitar un poco de zoom y ver la información del instrumento. Fijaos aquí. Es un mono de, bueno, en este caso es un ETF, ¿de acuerdo? Uno de los que tenemos gracias a JP Morgan, entidad de inversiones, que replica, en este caso, como podéis ver aquí en portafolio, una serie de valores de renta fija, en este caso, como veis, ¿de acuerdo? Pues que están muy ligados a países emergentes y a Oriente Medio. Fijaos, Rusia, Kuwait, Uruguay, Qatar, ¿de acuerdo? Estos son los que tienen más peso y, bueno, pues un componente Others que será una especie de compendio de otros muchos bonos de esta naturaleza, ¿de acuerdo? Y generalmente son, pues eso, deuda pública generalmente, ¿de acuerdo? En una gran medida, como veis aquí, sector government, deuda pública relacionada, ¿de acuerdo? Y sobre todo también, aunque en muchísima menor medida, deuda privada, es decir, deuda emitida por empresas, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, este fondo en concreto es un fondo cotizado con muy poca, de hecho, muy baja liquidez, ¿de acuerdo? Que, sin embargo, si nos metemos aquí en actuación, fijaos, está respondiendo muy bien a largo plazo. Además, es un ETF distributivo. Ya sabéis que los ETFs pueden ser de dos tipos, o acumulativo o distributivo. Si es distributivo, significa que reparte dividendo, ¿de acuerdo? Y si lo reparte, lo vais a ver aquí,
¿de acuerdo? Fijaos, de hecho, este bono en concreto repartió dividendo el pasado 1 de junio, ¿vale? Y fue de 33 centavos de dólar por cada participación del fondo, con lo cual aunamos dos conceptos. Tenemos un fondo cotizado, un instrumento al final que es muy similar a lo que negociamos en renta variable cuando compramos acciones. Lo único que aquí en vez de acciones lo que estamos comprando son efectivamente participaciones de un fondo. Sin embargo, son negociables como si fueran acciones. Pueden comprarse y venderse en el intradía, aunque evidentemente no tiene por qué ser nuestra estrategia a seguir, sobre todo si queremos sacar un rédito a largo plazo. Y efectivamente nos responden bien, como veis, a largo plazo, una rentabilidad que no es desorbitada, pero sí es una rentabilidad constante. Vemos que de manera progresiva, a medida que aumenta la ventana temporal, vamos obteniendo mayor rédito. También tenemos el componente distributivo porque reparte dividendo, ¿verdad? Un dividendo, la verdad, que para ser un ETF de estas características es bastante sustancioso y efectivamente nos permite, bueno, si nos vamos aquí a datos de mercado, evidentemente lo que vemos es los datos básicos asociados a ese ETF, es decir, qué capacidad, esto sería el equivalente al market cap, ¿de acuerdo? En el caso de las compañías cuyas acciones negociamos, es decir, los activos netos que lo componen, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la cuantía total en este caso en dólares? ¿Cuál es su valor total en dólares? ¿Cuál es su rendimiento al vencimiento? Tasa de redistribución, ¿verdad? En este caso es el equivalente a la tasa de dividendo, duración efectiva y otros conceptos como la desviación estándar o la beta a 3 años. Beta es básicamente la correlación entre en este caso el ETF, y el mercado al que replica o los instrumentos que lo componen con respecto a ese benchmark, con respecto a ese instrumento objetivo o ese instrumento modelo, ese índice de referencia, ¿verdad? Con lo cual, ya os digo, en este muy buen ejemplo de renta fija a través de un ETF, vemos que se puede efectivamente aunar todo lo que nosotros buscamos, es decir, una basculación de precios menor, ¿de acuerdo? Es decir, una volatilidad relativamente controlada, una diversificación más que evidente, ya que estamos negociando renta fija, que es lo que nos interesa quizá, pero estamos negociándola de una manera distribuida, de una manera más rica, ¿de acuerdo? Con diferentes tipologías de activo dentro de la renta fija, ¿de acuerdo? Si bien este fondo en concreto, como ya hemos dicho, tiene una liquidez menor y además con unas perspectivas de rentabilidad, un componente distributivo que nos aportan rendimiento, que es lo que buscamos, ¿de acuerdo? Fijaos además el crecimiento que ha tenido desde esa, pues también en el mes de marzo, esa caída abismal que tuvo, ¿verdad? Una caída, la verdad, que bastante importante. Ya sabéis que el mercado en general fue sacudido durante el mes de marzo y, sin embargo, fijaos, desde estos mínimos del mes de marzo, ¿cómo se ha recuperado? Estamos hablando de haber recuperado muy cerca de un 30% en su cotización y fijaos, ahora cotizando desde esos mínimos en los que estábamos por debajo de los 85, por los 85, ¿de acuerdo? Ahora estamos muy cerca de los 110. Fijaos que el crecimiento ha sido bastante más moderado de lo que hemos visto en otros casos, con algunos descansos tendenciales, algunos gaps tanto alcistas como bajistas. Esto me viene muy bien para bueno, responder de nuevo a la pregunta que lanzaba María Isabel. Aquí fijaos que hay algunos gaps alcistas, hay algún otro por aquí detrás también que es alcista, algún otro bajista, como podéis ver aquí, más cercano en el tiempo, aquí hay otro más, ¿de acuerdo? Sin embargo, al final son descansos en la tendencia porque lo que nos está indicando la estela de crecimiento, aparte de los cruces de medias móviles que confirman, en el caso de la media móvil corta de 50 sesiones, que a corto plazo se va a seguir produciendo este crecimiento, acompañado por la media móvil a largo plazo, 200 sesiones, que también nos está indicando ese crecimiento en una ventana temporal cada vez más grande. Con lo cual, ventajas de los ETFs que trabajan con renta fija es que tenemos un instrumento más asociado tradicionalmente a la renta variable, que sin embargo se compone de instrumentos de renta fija y que nos ofrece la posibilidad, en este caso, de cobrar dividendo, aunque no lo diera, sería igualmente positivo. Si lo da, es una ventaja añadida que tenemos, rentabilidades interesantes en el largo plazo y sin necesidad de estar invertidos en renta fija pura y dura, ¿de acuerdo? O bien pura y dura, o bien a través del CFD, como veíamos aquí en estos activos, y que sobre todo nos permite cubrirnos de una manera adecuada, de una manera que nos interesa, nos permite cubrirnos de esa basculación en precios que ha asolado el mercado prácticamente durante el último trimestre, durante el segundo trimestre. Y con esto damos por finalizado el seminario, en este caso el webinar de hoy, muy ligado a esas diferencias, esas discrepancias entre renta fija y renta variable y a ese híbrido
del que ya hemos hablado en más ocasiones, que es el ETF, que aporta cada vez más valor a las carteras de inversión. Viendo que no tenéis más cuestiones, no me queda otra que, por supuesto, agradeceros a todos y a todas que hayáis hecho un hueco en vuestras seguramente apretadas agendas, ahora que ya podemos salir otra vez a la calle, podemos disfrutar con nuestros seres queridos para hacer un hueco y, bueno, conectaros al seminario y ver un poquito en directo cuáles son los comentarios de XTB al respecto, en este seminario en concreto, a la renta fija y la renta variable. Este es Miguel Momovela, analista de XTB. Y esto ha sido renta fija versus renta variable. ¿Cuál escoger en tiempos de COVID-19? Gracias a todos y a todas por conectaros y nos vemos la semana que viene.